bendiciones. Soy Gerardo de Jong, su coordinador del Estado Carabobo de Esperanza Sin Fronteras. Y quiero darles la bienvenida en marcos de la gira Esperanza Sin Fronteras 2023. Esperanza Sin Fronteras, con el equipo de World Vision, ha tenido las siguientes iniciativas acá en el Estado Carabobo. Hemos contado con el entrenamiento de más de 3.000 voluntarios en múltiples municipios. Contamos con un coordinador en cada municipio y en cada parroquia. Y también contamos con el apoyo de más de 600 iglesias y 30.000 miembros dispuestos a colaborar y apoyar. Gracias y bendiciones. Bienvenidos una vez más a esta edición de Gira Esperanza 2023. Hoy hablaremos sobre el tema Importancia del Voluntariado y nos estará acompañando el pastor José Piñero. Acompáñennos. A ver, hay un texto extraordinario que tenemos en la Biblia. Y este es un texto que nosotros aprendimos inclusive antes de estar en alguna iglesia evangélica. Antes de estar en la iglesia, pues bueno, a mí me llevaban a la iglesia católica de pequeño y mi mamá me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Quiero decirles que como protestante pues todavía repito el Padre Nuestro porque es una oración valiosísima y extraordinaria y me encantaría abordarla toda, pero yo quiero abordar solamente el verso 10 de Mateo capítulo 6 donde ustedes tienen esta oración. El verso 10, y con ello quiero darle continuación a algo que venimos comentando de esta mañana en la transmisión que tuvimos anteriormente. Hablamos acerca del voluntariado y vamos a darle continuación a esto para hablar acerca de por qué es tan importante el voluntariado. Y cuando nos referimos a esto, ustedes que nos ven a través de YouTube o nos ven a través de alguna otra plataforma, estamos hablando de algo realmente significativo. La oración del Padre Nuestro tiene entre sus artículos el decir, no sé, pues si ustedes tengan problema en repetirlo conmigo, diga conmigo, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Quieren que venga el reino de Dios? Entonces dígalo fuerte, venga tu reino. Y miren esta frase extraordinaria. Dice, nos enseñó Jesús a decirle, hágase tu voluntad. Vamos a decirlo juntos. Hágase tu voluntad. ¿Cómo? Así como se hace en los cielos, ¿verdad? Que se haga aquí en la tierra. Hágase tu voluntad. Dios tiene una voluntad. Su voluntad es santa, agradable y perfecta. Santiago 1:17 dice que Él es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero habla de ese Padre de las luces como uno del cual se deriva toda buena dádiva y todo buen don. La voluntad de Dios es justicia. ¿Creen eso? La voluntad de Dios es justicia. Si nosotros vemos en Venezuela una niñez castigada por una de las crisis económicas más crueles en la historia de este continente, si nosotros vemos una migración insegura de venezolanos a diferentes partes del mundo, sufriendo calamidades, si nosotros sabemos de los niños en el estado Carabobo padecer necesidades enormes, ¿qué creen ustedes que es la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes que significa que el reino de Dios sea manifestado? Yo creo ver la voluntad de Dios en que los niños vayan a la escuela y que reciban clases como es. Creo ver la voluntad de Dios en que los niños tengan una Biblia, en que los niños puedan leerla, en que puedan ir a la iglesia, en que puedan formarse, en que no sean manipulados por ideologías absurdas que incluso les hacen desdecir de su propia biología. Que los niños tengan la oportunidad de comer y agradecer a Dios por los alimentos que comparten en la mesa con su familia. ¿Es así o no es así, pastores? Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es santa. Hay pureza en esa voluntad de Dios y es agradable, es buena. Es de disfrutar la voluntad de Dios. Es de disfrutar cuando nosotros sabemos que una persona en condiciones de pobreza tiene la oportunidad de ver satisfechas sus necesidades, ropa para vestir, que la persona que está sufriendo pueda ser abrazada, pueda ser consolada. Yo creo que eso es la voluntad de Dios
y estoy seguro de que usted en el lugar donde nos está siguiendo comparte saber y entender que eso es voluntad de Dios. El tema interesante con todo eso es que Dios ha decidido ligar el cumplimiento de su voluntad a la cooperación con los seres humanos. Esto se los está diciendo alguien de una tradición calvinista, ¿verdad? La mayoría quizás tiene una teología arminiana y por eso entonces se asumen más responsables todavía de las cosas. Cuando uno está asumiendo pensar desde la soberanía radical de Dios, algunos dan por sentado que es que Dios va a hacer todas las cosas sin cooperación nuestra, pero no es así. La cooperación humana es el instrumento a través del cual Dios cumple su voluntad. Y un ejemplo extraordinario de eso es que cuando Jesús está con sus discípulos, Juan capítulo 6, y ven ustedes esta multitud que tiene que escuchar buenas noticias. Estamos acostumbrados a escuchar malas noticias. Esta gente va a escuchar buenas noticias, pero el estómago se los está impidiendo y las condiciones también. Entonces la gente le dice: Señor, despide a esta gente porque no hay que darles de comer. Y Jesús le dice: bueno, esto se va a solucionar. ¿Y cómo? Denles ustedes de comer. Nosotros le vamos a dar de comer. Denles ustedes de comer. Es decir, resuelvan el problema. Nosotros somos expertos en presentar problemas, pero no en presentar soluciones. Hay una diferencia entre los líderes y el resto del común de las personas, el común de los mortales. El común de los mortales presenta problemas, los líderes resuelven. Los líderes tienen que presentar soluciones. Entonces, si me dicen a mí, denles ustedes de comer, bárbaro, ¿no le dijo a las organizaciones y a las ONG humanitarias, denles ustedes de comer? Siervo del Señor, se lo dijo a ustedes. Te lo digo a ti que estás escuchando esta reflexión. Entonces estamos viendo que la voluntad de Dios implica delegarle cosas a otra gente. Es decir, la voluntad, el deseo de Dios demanda voluntarios. ¿Sí me explico? Voluntarios porque son personas que por convicción, que por un impulso, no del dinero, no de la lógica del intercambio, no de incentivos de ningún tipo, sino por una convicción, están dispuestos a servir y a ser parte de la solución. Eso es un voluntario. Entonces, ¿son importantes los voluntarios? Por supuesto, se derivan del hecho concreto de la voluntad de Dios. Que la Biblia no habla de voluntarios. Hice aquí algunas notas en mi teléfono de algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de ser voluntario. A ver, dice el Salmo 110:3, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, y sigue así hablando. Esdras 7:13, yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y de los levitas de mi reino esté dispuesto a ir a Jerusalén para ir contigo, es decir, para construir, para trabajar juntos. Nehemías 11:2 habla de los que se ofrecieron a hablar por Jerusalén. Jueces 5:9, mi corazón está con los líderes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién se ofrece? ¿Verdad? Y así continúa el texto hablando. Es decir, hay tantos pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. Dios que tiene un deseo, que llama a personas para cumplir ese deseo, para asociarse en el cumplimiento de ese proyecto, y los empodera. ¿Y cómo los empodera? En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, ¿cómo qué? Como el hacer por su buena voluntad. Es decir, a sus voluntarios Él los inspira. Se los tiene que llenar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para que nosotros nos sintiéramos extasiados con alguna experiencia sobrenatural, no. Ustedes van a recibir poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y se van a alegrar mucho dentro de las cuatro paredes de la iglesia. ¿Lo que van a hacer? Van a ser testigos, van a hacer algo. ¿Me explico? Van a dar testimonio de las buenas nuevas. ¿Y a quiénes llama el Señor? A gente común. Si no, pregúntele a ese individuo que usted ve en el espejo. El más defectuoso que usted conoce está en el espejo de su casa.
¿O no? Cuando uno lo ve en el espejo a uno dice, pero qué milagro tan bárbaro, ¿cómo te pudo llamar el Señor a ti? ¿Verdad? Porque uno sabe que califica entre esos que dice 1 Corintios 1, 27 al 29. ¿A quién llamó? A lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y tú eres un motivo de esperanza. Y yo me siento un motivo de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, bárbaro, si Dios me escogió a mí, puede escoger a cualquiera, ¿verdad? Puede usar a cualquier otra persona. Si nos ha librado de nuestros temores, de nuestras limitaciones, y ha decidido usarnos para su gloria, por supuesto que lo puede hacer con tantos más. Ahora bien, ¿por qué es importante levantar un voluntariado? Para la persona es importante que nosotros tengamos gente en nuestra iglesia que sean movidos a actuar porque hay una convicción de fe, porque les hace ser y sentirse útiles. Aquí hasta los más ancianos son tan importantes en esta obra. No importa qué edad tenga usted, siempre va a haber un referente bíblico. ¿Se acuerdan de Caleb? Está viejito y allá a los 80 años, ¿qué edad tenía Moisés cuando inicia la enorme gesta? Ya habían pasado los 80 cuando por fin empezó a ser sabio, ¿verdad? Al menos un poco más. Les ayuda por otra parte a desplegar su potencial, sus capacidades. Les ayuda a crear lazos con la comunidad. Mire que hay algunos cristianos que ya no tienen contactos de WhatsApp de personas que no lo son porque solamente están enclaustrados entre ellos. Hay que aprender de Jesús. ¿Con quién andaba Jesús? Mire que los pecadores se sentían todos cómodos con Jesús, no porque Él no les hiciera algún tipo de reprimenda sobre sus males, pero les hizo sentir bienvenidos. A nosotros nos están siguiendo los niños. Generalmente los niños no siguen a ningún amargado, ¿ok? Pero si los niños andan con usted, mire que va bien usted como líder, va creciendo, ¿verdad? Si tenemos la amistad con los niños, si nos están siguiendo las personas de todo tipo, y los que siguieron a Jesús, pues no eran los grandes académicos, dice la Biblia, hombres sin letra y del vulgo. ¿Qué más genera entonces esto? Les ayuda, por otra parte, a aprender de la sociedad que los rodea, y la sociedad que los rodea aprende de ellos. Mejora la propia autoestima el hecho de ser voluntario, el sentido de generosidad les convierte en agentes de cambio, y además de eso les ayuda a actuar inspirados por su fe y no por el dinero. En estos tiempos donde la cultura es póngame donde hay y yo voy a esa reunión si reparten algo. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo por si acaso, ¿verdad? ¿Qué le dijeron que íbamos a repartir aquí? No, mentira. Esperanza, amén, amén, amén. Venimos a repartir amistad, ¿verdad? No, y otras cosas también importantes. Venimos a compartir desafíos. Yo creo que eso es bien importante. Miren, la voluntad es el deseo. Dios es un Dios que tiene deseo. El budismo dice que el principio del sufrimiento es el deseo, entonces Dios tendría que ser muy sufrido. ¿Me explico? Porque si hay algo que nos mueve y si hay algo que cambia las cosas, es cuánta intensidad, cuánto deseo nosotros estamos poniendo en eso que queremos alcanzar, de manera que el deseo se transforma en pasión. ¿Ok? Entonces la pasión va a ser el primer paso para la realización. Una persona que está persuadido por sus convicciones, la paga es secundaria, porque lo que lo está moviendo es su convicción. Va a alcanzar a otros para Cristo porque tiene una convicción, va a ayudar a la niñez porque tiene una convicción. Hay una pasión ardiente en su vida. El fundador de World Vision fundó también otra organización que se llama Samaritan Purse, y también trabajó con la asociación Billy Graham. ¿Ok? Eso identifica y caracteriza la vida de esa persona. Bob Pierce fue una persona que con todo su amor quiso a los niños, y comienza su trabajo con los niños coreanos de la guerra, y funda World Vision, y luego entonces siente que tiene que generar otro ministerio con unas dimensiones distintas a la del anterior, porque hay que complementar cosas, y entonces inicia Samaritan Purse. Algunos de ustedes conocen acerca de esto. Y trabaja con la organización Billy Graham porque hay una pasión de dar testimonio de su fe. Porque no se transforma las vidas de las personas solo dando un plato de comida, sino que se transforma la vida de las personas con algo que toca su corazón, y es el mensaje de Jesucristo. Por otro lado,
esa pasión que determina nuestras realizaciones va a determinar hasta nuestra identidad. Si yo te digo, por ejemplo, Martin Luther King, usted pone al lado derechos humanos. Si yo te digo Simón Bolívar, ¿qué pone al lado usted? Algunos dicen, bueno, libertad, etc. Si pones, por ejemplo, Mahatma Gandhi, algunos van a hablar, por ejemplo, bueno, también de derechos humanos. Si hablas de Bill Gates, hablas de tecnología, ¿verdad? Y si ponen el nombre tuyo, ¿qué le ponen al lado? ¿Qué hay ahí? Es decir, tu pasión te caracteriza. ¿Hacia dónde? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con todo tu corazón sin que te paguen? Es más, tú pagarías por hacerlo. Eso, mis queridos hermanos, es lo que Dios está llamando. Está llamando voluntarios, porque los voluntarios son movidos por una convicción. El que no lo hace en esos términos está dormido, vive una vida simple, vive una vida triste. No lo mueve nada, es una suerte de zombie en esta vida. Es decir, vive solo 15 y último es el motivo de su vida. No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo que impulsa y que le da razón de ser a nuestra vida. Esta pasión, esta convicción, ese deseo, esa voluntad aumenta nuestra fuerza para hacer lo que es el propósito de nuestra vida. Esto nos cambia y cambia nuestro entorno y llega a ser posible lo imposible. Hermanos, vamos a vivir por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, ¿para qué nos dejó Dios en esta tierra? Porque cuando te convertiste a Cristo no te moriste de una vez y te fuiste al cielo si el propósito era solamente que te salvara. No, el propósito es adorar a Dios. ¿Por qué entonces no te fuiste a adorar con una arpa flotando en nubes? ¿Por qué te dejó Dios aquí en la tierra? Y cosas que hacer aquí. Mire la realidad venezolana y mire que hay bastante para hacer. Dios nos está llamando, queridos pastores, queridos hermanos, queridos voluntarios, movámonos por convicciones. Tome un momento para orar. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Nos llamaste para ser tus hijos y para caminar contigo siempre. Guíanos en tu propósito. Que nosotros podamos ser parte de la respuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un gran abrazo y estamos todavía en la gira. Vamos a estar luego en San Carlos y después de esto en Guanare, después a Barinas y después en Mérida. Por favor, espérennos que estamos ansiosos de saludarles, de darles un abrazo y de encontrarnos para compartir juntos la palabra del Señor y un tiempo de compañerismo. Dios los bendiga. ¿Qué les pareció? Déjennos en el chat sus comentarios. Nos vemos mañana.